se lo suelta. Ok, bienvenidos hermanos. Welcome, brothers. Estoy muy animado hoy día. I'm very animated today. Excited. Estoy haciendo bromas con mi joven hermano. I'm making jokes with my young brother here. ¿Ya? Tú sabes que una de las cosas que uno cuando se casa tiene que aprender es a pedir perdón a la esposa. Did you know that one of the first things you have to learn when you're married is to apologize to your wife? Aunque uno no sepa la razón, pero uno tiene que aprender eso. Even if you don't know the reason, you gotta learn that. ¿Ya? Entonces la pregunta es, ¿hoy día le pediste perdón a tu esposa? So the question today is, have you apologized to your wife today? Si todavía no, es que tienes que hacerlo más tarde. If you haven't done it already, you should do it later. ¿Ya? Entonces, yo te voy a preguntar si le has pedido perdón a tu esposa. So I'm gonna ask you if you've apologized to your wife today. ¿Le has pedido perdón a tu esposa hoy día? No, I know. Ok, aparte de esta broma, vamos a Hebreos capítulo 5. Apart from this joke, we're gonna go to Hebrews chapter 5. Hemos estado estudiando Hebreos los últimos 4 domingos. We've been studying Hebrews for the past few Sundays. Y hemos estado aprendiendo de que Jesús es superior a todo. And we've been learning that Jesus is superior to everything. Él reina sobre todo. He reigns over everything. Él es Señor sobre todo. He is the Lord above all. Hemos estado aprendiendo que no son nuestros problemas los que deben guiar nuestra vida, We have learned that we shouldn't let our problems guide our lives, sino que es la palabra del Señor la que debe ser guía de nuestras vidas. but we should follow the Word of God and let that guide our lives. Hemos aprendido que no es la enfermedad que es la que guía nuestras emociones, It's not sickness that guides our decisions, sino que es la palabra de Dios que debe ser la guía. if anything has to be the Word of God that needs to be our guide. Y hemos aprendido que la palabra de Dios es como una espada, And the Word of God is like a sword, es como un bisturí. it's like a surgical knife, Ah, exactly. Yeah. Que abre y nos muestra lo que hay en nuestros corazones. It opens and reveals what's in our hearts, Y es una espada de doble filo and it's a double-edged sword que le habla al que la escucha that speaks to who listens y al que la expone. and who. Y tenemos learn. que humillarnos delante de esa palabra. And we have to kneel, we have to kneel upon the Word. Porque el sentido contrario es que si no nos humillamos, se endurece nuestro corazón. Because if we do the opposite of that, our heart hardens and stiffens. Si tú te acercas a la palabra, vas a tener como consecuencia fe. If you get close to the Word, by consequence, you'll get closer to the Word and you'll gain faith. Pero si te alejas de la palabra, la consecuencia será endurecimiento de tu corazón. But if you stray from the Word, your heart will just harden. Y hoy día llegamos al capítulo 5 de Hebreos. So we go to chapter 5 of Hebrews. Entonces comencemos con el versículo 1, del 1 al 4. Yo voy a leer Hebreos capítulo 5, versículos 1 al 4. I will read Hebrews chapter 5, verse 1 through 4. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esa honra, sino el que es llamado por Dios,
como lo fue Aarón. Debo confesar que nosotros somos de los ignorantes y extraviados. I have to confess that we are of the ignorant and the ones led astray. Y que estamos y somos y estamos rodeados de debilidad. We are surrounded by a lot of weakness, Ignorantes y extraviados. a lot of ignorance, and those led astray. Hermanos, lo voy a decir de esta manera. A veces me siento pastor de ignorantes y extraviados. I'm going to tell this to y'all straight, brothers. I sometimes feel like a pastor of people led astray and people who are ignorant. Y a veces me siento pastor ignorante y extraviado. And sometimes I myself feel like I've led astray or ignorant. Porque estamos rodeados, tanto dentro como fuera, de debilidad. Because we are surrounded either from the inside or the outside by weakness and just loss. Y tenemos que estar claros de algo, que lo único que sostiene nuestros pies es la palabra de Dios. And we have to be clear whenever we say that we need to be firm at our feet. Hermanos, extraviados e ignorantes somos todos. We're led astray, we're ignorant, and it's just all of us. It's not just a couple. Y entonces, desde ahí tenemos que hablar. And from there we have to speak. Y esto debe generar no más ignorancia, no más extravío, sino que debe generar humildad. And from this, it shouldn't generate more ignorance or lead more people astray. If anything, it should lead to more faith and more trust in the Lord. La ignorancia y el extravío no tiene que ver con la preparación académica. These two things, ignorance and being astray, has nothing to do with what we should do. Somos ignorantes y nos extraviamos porque no nos sujetamos a la palabra de Dios. The reason why we're led astray and ignorant is because we don't hold on to the Word of God. Es simple. It's simple. Somos ignorantes y extraviados porque no nos sujetamos a la palabra de Dios. Once again, I repeat, we're ignorant and led astray because we don't hold on to the hand. We are not holding on to the Word of God. La palabra de Dios nos dice, perdónanos, perdona como así has sido perdonado por Dios. And the Word tells us that we should forgive as God has forgiven us. Pero no quieres tú perdonar. But you don't want to forgive. La palabra de Dios dice, no digas malas palabras. The Word says not to say bad words, Pero tú sigues diciendo malas palabras. but you keep cussing. La palabra de Dios dice que ante un conflicto debes ser humilde. And the Word says that you must be humble in the face of a conflict. Pero tú decides responder con orgullo. But you decide to respond with pride. Estamos llenos de ignorancia y debilidad. We're full of ignorance and weakness. La palabra de Dios dice que nos sometamos a este gobierno a pesar de que no estemos de acuerdo. And the Word tells us to submit to the government even though we're not in agreement with it. Te voy a decir de esta manera. Tú estás en este país para ser de bendición a este país. And let me tell you this right now, you're in this country to be a blessing to it. No para tomar de la leche de la vaca de este país. Not to drink from the milk of the cow of this country. Es para tú ser de bendición a este país. It's to be a blessing for this country. Tu mensaje, el Cristo resucitado en el que tú crees, puede cambiar este país otra vez. Your faith, and especially the faith in the God and the Jesus specifically who resurrected from the dead, is your message to this country. Pero cuando te quedas callada y solo sale enojo, maldiciones y resentimiento, ¿cómo vas a lograr ese cambio? And whenever you stay quiet or you
get angry, you're hateful, you cuss, or you just stay ignorant, you can't really fulfill this blessing upon the country. Tú debes ser conocida como un hombre y una mujer en quien tu boca estaba el hecho de Cristo resucitó. You need to acknowledge that as a woman and man of the Lord, you need to use your mouth as a blessing for the Lord as well. Mi vida va a pasar. Tu vida va a pasar. My life will pass, your life will pass instantly. Tu testimonio no importa. Your testimony doesn't matter. Lo que importa es lo que Dios hizo en Cristo. What matters is what God did through Christ. Es cierto, el versículo habla que Dios elige al sacerdote para una función determinada. And it's true that the verse says that God chose the prophet for a specific reason. El catolicismo dice que los sacerdotes son los curas. The Catholic Church says that these prophets are kind of like weird. It's like untrue. Pero la Biblia dice que los sacerdotes son cada uno de los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador. But the Bible says that these prophets are the ones who've received God's help. Jesus Christ like Savior. Oh, Jesus Christ as their Savior. Prophet, priest. Priest? Yes. Oh, all right. Priest. Tú eres un sacerdote You are a priest, y Dios te ha escogido and God has chosen you para ser un adorador. to be one who praises. El tema no es solo que eres salvo, sino que además de ser salvo, eres un sacerdote para Dios, nuestro Padre. And you're not just saved through Christ and just to be there. You're also saved through Christ to be one who praises Him, and that should be one of your purposes as well. El propósito de tu vida no es ser salvo. The El propósito de tu vida es ser un adorador. purpose of your life isn't to be saved. If anything, it's to be one who praises the Lord. Y mirando hacia el antiguo pacto, vemos que Dios eligió a Aarón como sumo sacerdote. And whenever we look to the old pact, we see that God chose Aaron as Pero este sumo sacerdote estaba lleno de debilidades. but this man was full of weakness. Y Dios estableció un nuevo sacerdocio. So God established a new priesthood. Y ese nuevo sumo sacerdocio es Cristo. And this new priest is Jesus Fíjate Christ. lo que dice Hebreos 5:5. Notice what Hebrews 5:5 says. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Verso 6. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Dios eligió en el antiguo pacto a un sumo sacerdote de nombre Aarón y a sus hijos como sacerdotes. In the old pact, God had chosen a man called Aaron to be the priest, and he also chose his children to follow in that priesthood. En el Nuevo Testamento, Dios eligió a Jesús, el Cristo, como ese nuevo sumo sacerdote. In the New Testament, God chose Jesus as his new priest for obvious Y a reasons. los seguidores de él como sus sacerdotes. And then his followers as Jesus' priests. Fíjense, en el antiguo pacto, sumo sacerdote, descendientes de Aarón. En el nuevo pacto, Cristo, el eterno sumo sacerdote. And then in the Old Testament, once again, we say Aaron and his descendants were the priests, while in the New Testament, Jesus the Eternal was the main priest. Y aquí es importante saber algo, que Cristo llegó a ser sumo sacerdote solo después de su resurrección.
And here's something very important that y'all should know, something that y'all should always remember, is that Jesus did not become the high priest until he resurrected from the dead. La resurrección marcó la diferencia de Cristo antes y Cristo después. En la resurrección llegó a ser sumo sacerdote. The resurrection marked his entrance into the high priesthood and just established it further that he's the main priest. Este sumo sacerdote sufrió This high priest suffered a lot antes de llegar a ser sumo sacerdote. before he became the high priest. Mientras estuvo aquí en la tierra, Cristo la pasó mal. And while he was here on earth, he didn't really spend a good time. Tuvo momentos muy, muy tristes, He had a lot of sad moments, momentos de angustia, momentos difíciles en la vida, más de lo que nosotros podemos imaginar. he spent very bad moments and a lot of moments of anguish and stress, Más de lo que tú has sufrido. more than you have ever suffered. Y tú puedes haber sufrido por tus propios pecados, And you could have suffered by your own sins, tus propias malas decisiones. your own bad decisions. Pero Cristo sufrió por los pecados de otros. But Jesus suffered because of the sins of others. Hebreos 5, verso 7 al 9. Hebrews 5 verses 5 through 7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que creen. Este es un versículo extraordinario. This is an extraordinary verse. Cristo en los días de su carne, es decir, cuando estaba en este cuerpo hecho de carne y hueso, Saying that Jesus, whenever he was in this human body, this physical body made of flesh and bone, allí ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. there he suffered, he begged, and just really asked in tears for help, like any human would. Fíjate lo que dice el texto, gran clamor y lágrimas. Enfatiza ruegos, súplicas, gran clamor y lágrimas. And just listen to this, pay attention to it. He offered up prayers and petitions with fervent cries and tears to the one who could save him from death. Y tú pasas situaciones en las que te llenas de ira cuando en realidad deberías responder con ruegos y súplicas y con gran clamor y lágrimas. And sometimes you go through situations where you're angry, but instead you should be doing what he did. Ask for prayers, petitions with fervent cries and tears. Tú puedes sentir un dolor al borde de la muerte. You could feel a pain as close to death as possible. Y tú debes imitar a Cristo presentando ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. And you should offer, once again, prayers and petitions with fervent cries and tears. ¿Y sabes lo que Jesús aprendió acá? You know what he learned? Siendo el Señor, creador y soberano de todo, Being the Lord and Creator above all, aprendió a obedecer. he learned to obey. Él era el jefe y se puso como un esclavo para aprender a obedecer. He was the boss, and he became a slave to try and understand. ¿Y sabes lo que nosotros no hemos aprendido? And you know what we haven't learned? Nosotros no hemos aprendido a obedecer. And we haven't learned to obey. Hay veces en el corazón del ser humano que
obedece para alcanzar una bendición. Sometimes there's some of us who obey only to reach a blessing. Pero debemos entender que la bendición es obedecer. But we have to learn that the blessing is us obeying. No obedeces para la bendición. You don't obey for the blessing. La obediencia ya es la bendición. The obedience itself is already a blessing, the blessing. Tú no puedes decir, yo fui obediente, así que merezco la bendición que viene. You can't just say that, oh, I was obedient, I deserve the blessing that comes. El hecho que obedezcas está incluido el hecho de la bendición. The fact that you were obedient includes the blessing already. Fíjate lo que dice el texto, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. And notice what the text says. Verso 9 al final. Okay. And once made perfect, he became the source of eternal salvation for all who obey him. Cuando dice perfeccionado, debemos entender como el hecho de haber sido transformado a través del sufrimiento y a través de la resurrección en el sumo sacerdote. And what we have to understand is that he was made perfect through the prayers, the petitions, the tears, the crying, the torture, the suffering to become the eternal source of salvation. El habiendo perfeccionado no solo incluye el sufrimiento, también incluye el hecho de que Dios lo resucitó. And being perfected doesn't just include going through the suffering, but also includes this God being the one who completes this perfection. Entonces, después de que Dios lo resucitó, vino a ser autor de eterna salvación. So after God came down and resurrected him, he became the author of salvation Para todos los que le obedecen. for all who obey him. Así que vemos la profundidad del sufrimiento de Jesús. Oró con lágrimas, aprendió la obediencia con el dolor. So we see the depth of his suffering. He learned through pain and tears. No porque le faltara santidad, sino porque su experiencia de obediencia se completó en la prueba. Not because he was missing holiness, but because he went through the struggle and passed, I guess, the test of the struggle. Se convirtió en el autor de eterna salvación. He became the author of eternal salvation. Y fíjate lo que dice el versículo 10. And Y notice what fue verse 10 says. declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. And he was designated by God to be high priest in the order of Melchizedek. Versículo 11, hermanos, esta es tu experiencia. Verse 11, brothers. This is your experience. Esta es mi experiencia. This is my experience. Acerca de esto, tenemos muchas cosas que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. We have much to say about this, but it is hard to make it clear to you because you no longer try to understand. Me encantaría explicarles las cosas difíciles. I would love to explain to y'all the difficult things. Y tengo muchas cosas que decir. And I have a lot of stuff to say. Pero ¿qué les pasa? Se han hecho tardos para oír. But what's happened to y'all? Y'all have become late to hear. El escritor podía enseñar mucho más, pero no podía, porque las personas que recibían el mensaje no entendían. The teachings could show y'all much more, but the ones receiving the message just didn't really choose to listen and open their hearts to it. Vuelvo a decir, el escritor podía decir
y explicar muchas cosas, pero los que estaban recibiendo la carta no escuchaban. And I'll say this again, the author could be writing the message, explaining everything, but the receiver would not be listening, they wouldn't hear the message. ¿Cuántos años de creyente llevas? How many years of being a believer have you been? Si llevas más de 5 años, tú debieras ser maestro. If you've got more than 5 years, you should have been a master. A un hermano que es pintor le digo, ¿cómo pintabas al comienzo cuando empezaste a pintar? I have a friend who's a painter. I used to ask him, how did you used to paint whenever you first started? Y después de 5 años como pintor, ¿sigues pintando igual que el momento en que comenzaste? And after 5 years of painting, do you continue to paint the same way you did whenever you first started? Un hermano que plancha, cuando comenzaste, ¿planchas igual que después de 5 años? A brother who irons. Whenever you ironed 5 years ago, do you iron the same way you do now? Un hermano que comenzó con las plantas y los sembradíos, ¿es igual que después de 5 años? A brother who used to grow plants. Did he grow the same types of plants? Did he use the same methods he did now or not? Una hermana que comenzó como administradora de un centro de salud, ¿es igual que después de 5 años? A sister who started as an administrator of health, did she start being the same as she did now? O que comenzó hace 5 años como administrador de departamentos, ¿es el mismo administrador después de 5 años? Or one who started 5 years ago as an administrator of a different department, does he look the same now? O la hermana o hermano que comenzó haciendo aseo en las dependencias de un edificio, ¿lo hace de la misma manera después de 5 años? ¿Qué es el aseo? Limpiar, clean. Oh. A brother or sister used to clean places. Did they start doing it exactly the same or have they improved? Fíjate cómo sigue el versículo. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. And the next verse says, in fact, though by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you the elementary truths of God's word all over again. You need milk, not solid food. Y fíjate lo que dice el versículo después. Y todo aquel que participa de leche es inexperto en la palabra, en inglés es righteousness, en la palabra de justicia, la palabra de rectitud, en la palabra de fidelidad, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. And the next verse says, anyone who lives on milk, being still an infant, is not acquainted with the teachings of righteousness. But solid food is for the mature, who by constant use have trained themselves to distinguish good from evil. Tú puedes llegar a mí y decirme, es que yo soy nuevo en la fe. You could come to me and be saying that you're new in the faith. ¿Cuántos años llevas? How Es many que years? solo tengo 5 años. How many years do you have? Oh, I only have 5 years. Y yo te diría, es que ya debieras ser maestro. I'll tell you, you should have been a master now. Pero ¿por qué sucede esto? Why does this happen? Porque no quiero ejercitar mi músculo. Because I don't want to exercise my brain. Porque el cerebro es un músculo Because the brain is a muscle. y necesita ser ejercitado. And you got to exercise like any other muscle.
Y si estás siendo alimentado solo por testimonios y no por la palabra de Dios, recuerda, mi testimonio se pasa. Lo que permanece es la palabra de Dios. And if you're exercising with just testimony, you'll never be able to further grow closer and be stronger in your faith. Si tú sigues disfrutando las historias de cómo este pequeño hombre que se subió al sicomoro, se me olvidó el nombre, Zaqueo, subiendo al sicomoro, y tú quieres solamente saber esas historias y no profundizar en las escrituras, estás siendo niño. If you only want to enjoy the stories like the one of the child who climbed a sycamore tree, then you don't want to further strain your... ¿Qué habías dicho al final? Sigues siendo niño. You continue being a child. Y no podemos seguir siendo niños en la fe, hermanos. And we can't continue being children in faith. Tú tienes que conocer la palabra de Dios, someterte a la palabra de Dios y proclamar a otros la palabra de Dios. You got to submit yourself to the word and just really plant it so you can further preach it, teach it to others as well. Y no tiene que ver con tu preparación académica, tiene que ver con tu obediencia. And it has nothing to do with your academic knowledge. It has to do with your obedience. Tú puedes decirme que yo no sé leer, pero yo te digo, tienes una app del celular que te lee la palabra de Dios. Then you could tell me, I don't know how to read, but you have a phone and you have an app that could read it to you. That could read the Bible to you. No hay argumento para no crecer. There's no argument to not grow. Es solo tu desobediencia. It's only your disobedience. Entonces, hermano, sométete a la palabra de Dios y no endurezcas tu corazón. So, brothers and sisters, submit yourself to the word and don't harden your hearts. Oremos. Let us pray. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque tú eres bueno, eres paciente. Te damos gracias porque somos cada uno de los que estamos aquí débiles en el sentido de esta carne y necesitamos de tu fortaleza, de tu guía, de tu palabra. Señor, abre nuestra mente, abre nuestro entendimiento para poder vivir y actuar conforme a la palabra y ser obedientes. Glorifícate en todo esto. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Ok, muchas gracias. ¿Lo hizo bien? No, le pregunto a la señora. It's fine? Ok, ahí hay barra. Después de que nuestra hermana Marina dé algunos anuncios, yo quiero hablar 5 minutos.